Listo, profesor, ya puede empezar. Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, buenos días. Hoy vamos a desarrollar el tema relacionado a la semana, ya creo que tercera semana o cuarta, no sé, ya me estoy pero confundiendo un poco. Estoy tratando de presentar las diapositivas, a ver si me esperan unos segunditos, por favor, porque pensé que íbamos a desarrollar el tema del feudalismo, pero es el tema de renacimiento y humanismo que corresponde a la edad moderna. Unos segundos nada más, por favor, para mostrar la diapositiva y empezar con la clase, ¿sí? Por favor. Bueno, ahora sí podemos empezar ya con la clase. Estaba tratando de colocar estas diapositivas que corresponden al tema, ¿ya? Jóvenes, ante todo, decirles que si hay algún inconveniente con el audio, con las diapositivas, me avisan, por favor, ¿ya? Porque no tiene sentido continuar con la clase mientras hay algunos que no me escuchen, ¿no? O no se vean las diapositivas. Miren, al final de la clase voy a presentar unas 5 preguntas que la San Marcos planteó acerca del tema, ¿ya? La Universidad de San Marcos, no siempre, pero eh, acostumbra a plantear preguntas acerca del humanismo y el renacimiento. Les dije que en este ciclo de verano vamos a desarrollar los temas más importantes del curso, que estadísticamente suelen venir siempre en los exámenes de admisión, ¿ya? Y uno de los temas más importantes de la edad moderna es el humanismo y el renacimiento. Para empezar, voy a explicarles un poco la cronología de la edad moderna.
La edad moderna, cronológicamente, dura poquísimo tiempo. Comparado con la edad antigua o la edad media, la edad moderna duró aproximadamente unos 3 siglos, es decir, 300 años, ¿ya? A diferencia de la edad media duró 10 siglos, es decir, 1000 años. Ni qué decir con la edad antigua duró como 4000 años. Quizás un poquito menos, ¿no? Pero por ahí, ¿no? Entonces, la edad moderna duró poquísimo tiempo. Empezó exactamente en el año, según la cronología tradicional. A ver, miren aquí. Empezó en el año 1453. Esto corresponde a mediados del siglo XV. ¿Ya? En el año 1453 se produjo la caída del Imperio Romano de Oriente, es decir, de Constantinopla. Constantinopla era la ciudad capital del Imperio Romano de Oriente, más conocido como el Imperio Bizantino, ¿no? Hoy en día, esa ciudad de Constantinopla pertenece a Turquía, pero ya no lleva ese nombre, sino que lleva el nombre de Estambul, ¿correcto? Así es que la caída del Imperio Bizantino por parte de los turcos da inicio a la Edad Moderna, ¿ya? Ahora, ¿hasta cuándo duró la Edad Moderna? Mira aquí, duró hasta el año 1789, es decir, ya casi finalizando el siglo XVIII, ¿no? ¿Qué ocurrió ese año? 1789, se produjo la Revolución Francesa. Entonces, la Edad Moderna empieza con la caída de Constantinopla y llega a su fin con la Revolución Francesa, a finales del siglo XVIII, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los acontecimientos más importantes ocurridos durante la Edad Moderna, durante esos 300 años? Los acontecimientos más importantes fueron, por ejemplo, el humanismo y el renacimiento, que es un tema que voy a explicar ahora. La reforma y la contrarreforma, que tiene que ver con el movimiento de Martín Lutero, que criticó la corrupción que hubo dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurrió en Europa durante el siglo XVI. Cuando hablamos del siglo XVI, estamos hablando de los años 1500, ¿ya? Entonces, humanismo, renacimiento, reforma, contrarreforma, ¿ves? Ahora, en el siglo XVII se consolidan las monarquías absolutistas. Ya habrá momento en explicarte, ¿no? ¿Qué cosa fue el absolutismo? ¿No? Digamos que las monarquías en Europa se empiezan a fortalecer, ¿no? Empiezan a tener el control sobre la nobleza feudal, ¿no? Acuérdense que las monarquías se habían debilitado en la Edad Media, pero para la Edad Moderna esas monarquías como que empiezan a recuperar, ¿no? Su prestigio, ¿ya? Un representante de la monarquía absoluta fue el rey de Francia, Luis XIV, ¿no? Entonces ahí lo tienen, ¿no? En el siglo XVII aparecen las monarquías absolutistas. Estas monarquías absolutistas desarrollaron economías mercantilistas, ¿no? O sea, eran monarquías absolutistas en el aspecto político, claro, y en el aspecto económico eran mercantilistas, ¿no? Absolutismo y mercantilismo, digamos que van de la mano, ¿ya? Ahora, estas monarquías absolutistas y mercantilistas van a ser criticados y cuestionados por, a ver, aquí me falta todavía una parte, por unos filósofos que aparecieron en el siglo XVIII, los ilustrados, ¿no? Los ilustrados, como, podrían mencionar, a ver, aquí, quien recuerde, los nombres de algunos filósofos ilustrados que aparecieron en el siglo XVIII. Dime, Adriano. Profe, está Voltaire, Rousseau, John Locke Correcto, y muy bien. no me acuerdo otro más. Ya, sí, está bien, gracias. Es Rousseau, Voltaire, como dice Miguel Adriano, John Locke, aunque John Locke, a ver, sí, también se le considera como el padre de las nuevas ideas, ¿no? Digamos que John Locke es uno de los iniciadores, ¿ya? Y John Locke se llegó a desenvolver sobre todo en el siglo XVII, no tanto el siglo XVIII, pero sí es correcto considerarlo a John Locke, creo yo. ¿Ya? Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Immanuel Kant, Adam Smith, todos estos personajes que acabo de mencionar, ¿ya? Pertenecían a esta corriente ilustrada, ¿no? Ahora, los ilustrados se caracterizaron precisamente por cuestionar, criticar, ¿no? Rechazar
a las monarquías absolutistas y mercantilistas, ¿no? También las costumbres, las tradiciones que arrastraban estas monarquías absolutistas y mercantilistas, ¿no? A ver, un ratito. Ya, entonces, precisamente debido a las críticas, este, debido a las críticas, eh, van a estallar revoluciones. Es decir, eh, los europeos se vieron influenciados por estas ideas de los ilustrados, ¿ya? A ver, un ratito. Bueno, les decía entonces que la ilustración fue una perdón. Jóvenes, hay un ruido, no sé si ustedes escuchan, que incomoda. Me van a dar unos minutitos para poder pedirles que no hagan tanto ruido, ¿ya? Les voy a pedir solo un par de minutos nada más. Ya, profe.
Listo, jóvenes, ahora sí. Disculpen la interrupción, pero tuve que hablar, porque si no, imagínense, no se iba a poder hacer una clase con ese ruido durante 2 horas. Así es que prefiero perder 3 minutitos para resolver el problema. Ahora sí. Bueno, al menos me han dicho que no van a hacer ruido hasta las 10 de la mañana, ¿ya? Que es la hora en que terminamos la clase. Bueno, jóvenes, ahora sí. Ya, ¿alguien quería, creo que hacer alguna pregunta? No, No, ¿no? decía que está bien. Ya, claro, claro. Gracias. No, sí, lo que pasa es que tuve que subir porque están construyendo arriba, están usando no sé cómo se llama este aparato que destruye paredes, concreto, no sé, pero ya es incómodo el ruido, pero bueno, en fin. Al menos me han entendido que estoy en clase y ya pues me han dicho que van a parar hasta el 10 de la mañana. Jóvenes, les decía que la ilustración fue un movimiento cultural, intelectual y filosófico importantísimo. ¿Por qué? Porque gracias... Ah, ya me imagino, Mateo, ya debe ser incómodo también. Pero bueno, la diferencia es que tú escuchas, yo estoy explicando la clase y eso es bien complicado, ¿no? Bueno, entonces, la ilustración fue importantísimo. Es más, hay algunos historiadores que mencionan que la ilustración fue la madre que parió 3 revoluciones. Gracias a las ideas de los ilustrados, estallaron 3 revoluciones influenciados por esas ideas. Me refiero a la Revolución Norteamericana, que vendría a ser la independencia de las 13 colonias. Me refiero, por ejemplo, a la Revolución Industrial y luego también a la Revolución Francesa. Esas 3 revoluciones se llevaron a cabo en menos de 20 años. Las 3 se llevaron a cabo a finales del siglo XVIII. Así es que con la Revolución Francesa, inspirada en la Ilustración, termina la Edad Moderna. ¿Me entienden? Entonces, esos son los acontecimientos más importantes que ocurrieron durante la Edad Moderna: el humanismo y el Renacimiento, la Reforma Protestante, la formación de los absolutismos, la Ilustración, la independencia de las 13 colonias en Norteamérica y todo lo demás, ¿no? Bueno, entonces me voy a concentrar solo en el humanismo y el Renacimiento, ¿ya? Les voy a explicar en qué consistía, sus características, dónde surgió, quiénes fueron sus representantes, cuáles fueron sus principales propuestas, ideas y todo lo demás, ¿ya? Bueno, a ver, arranquemos entonces con la otra diapositiva, que es esto de aquí, ¿ya? A ver, voy a mostrar esta parte y aquí está, ya está. Cuando hablamos de humanismo y renacimiento, estamos hablando de un solo movimiento cultural, intelectual y hasta diría yo artístico, ¿ya? El humanismo y el renacimiento suele ser catalogado como un movimiento de renovación cultural y artística en Europa, ¿ya? Tanto los humanistas como los renacentistas van a cambiar, van a revolucionar el pensamiento, la cultura europea. Ya luego te voy a decir exactamente cuáles son esos cambios, ya cuáles son esos cambios que se van a producir en la cultura, en su pensamiento y en el arte, por si acaso, ¿ya? Ahora, ¿alguno de ustedes me podría señalar los nombres de algunos representantes humanistas y renacentistas? ¿Alguno de ustedes recuerda unos representantes del humanismo? Creo que alguien ha levantado la mano. Dime, Miguel Adriano. Mm, No estoy seguro, creo que Da Vinci. Claro, es cierto, no, está bien. Da Vinci es uno, dime Lucero, Da Vinci es uno de los representantes del Renacimiento. Él expresa el arte, ¿no? Renacentista. A ver, parece que nuevamente mi diapositiva desapareció, pero lo voy a volver a presentar ya. Lucero, habías levantado la mano, no sé si fue, que si querías participar. Ah, ya, está mal. Ya, entonces, por el chat. No hay ningún problema. Si tu audio está mal, no hay ningún inconveniente que... A ver, voy a leer. Dante Alighieri. Mira, Dante Alighieri, Lucero, tengo entendido que lo consideran
algunos autores lo consideran como un humanista, otros como un prehumanista. Yo no me animaría a considerarlo a Dante Alighieri como un humanista. ¿Sabes por qué? Porque Dante Alighieri ya pertenece al siglo XIII, es decir, la Edad Media, ¿no? La Edad Media, o sea, no se acerca ni siquiera al siglo XV, o sea, ni siquiera al siglo XIV. Pero algunos lo consideran como uno de los iniciadores del humanismo a Dante Alighieri, ¿ya? Pero repito, a Dante Alighieri no se le considera como ni siquiera como el padre del humanismo. Dime, Juni, no sé si, o Rubí. También puede ser profesor Nicolás Maquiavelo. Maquiavelo sí, él es un típico representante del humanismo, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Sí, Maquiavelo. Mira, de los humanistas está Maquiavelo, Petrarca, Boccaccio, ¿quién más? Pico de la Mirándola, Miguel Ángel. Miguel Ángel también, pero él es del Renacimiento. Ya luego te voy a explicar un poquito la diferencia entre Renacimiento y humanismo, aunque tiene más semejanzas y similitudes que diferencias, ¿ya? Humanistas y renacentistas, por si acaso. También está Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Donatello, Brunelleschi. Mira, si te has dado cuenta, todos los autores que te he citado eran italianos, pertenecían a las ciudades italianas. Ya luego te voy a explicar por qué el humanismo y el Renacimiento surgió en Italia. ¿Por qué no en Rusia, en España, Inglaterra? ¿Por qué tuvo que ser Italia? Hay una explicación para eso. ¿Por qué Italia? ¿Ya? Bueno, ahora, entonces ya te mencioné ya los personajes, ya que tienen que ver con el humanismo y el Renacimiento. ¿Correcto? Entonces voy a empezar primero con la definición del Renacimiento y el humanismo. ¿Correcto? Y te voy a explicar un poco la diferencia, aunque repito, tienen más semejanzas, similitudes, humanistas y renacentistas que diferencias. Voy a empezar con las semejanzas, ¿ya? Los humanistas y los renacentistas aparecieron en Italia. O sea, la cuna del humanismo y el renacimiento son las ciudades italianas. ¿Ya? Mira, voy a empezar, te dije con las semejanzas, ¿ya? 2. Humanistas y renacentistas aparecieron en el siglo XIV, más que XIV, siglo XV y XVI. ¿Correcto? Pertenecen al mismo movimiento, ¿ya? Aparecen en la misma época, aparecen en el mismo lugar, las ciudades italianas. ¿Qué más? A ver, admiran, tanto humanistas como renacentistas, admiran a las culturas clásicas del mundo antiguo. Cuando digo culturas clásicas del mundo antiguo, me refiero a Grecia y a Roma. Ellos admiran muchísimo a los grandes sabios que aparecieron en la antigua Grecia y Roma. ¿Ya? Tratan de revalorar, tratan de imitarlos, tratan incluso hasta de superarlos, ¿no? O sea, su paradigma, cuando hablo de paradigma me refiero a un modelo, a seguir, ¿no? O sea, su paradigma es eso, ¿no? El sabio, el filósofo griego y romano. ¿Ya? Tanto los humanistas como los renacentistas, por si acaso. ¿Correcto? Tienen otra cosa en común también. Tanto los humanistas como los renacentistas expresan su admiración hacia el ser humano. Tratan de estudiar al ser humano. Tratan incluso de considerar al ser humano como el centro del universo, de la naturaleza, de sus preocupaciones. Es algo así como que tratan de estudiar a profundidad la naturaleza humana. Por eso se les dice que son antropocentristas. Revaloran mucho al ser humano. ¿Correcto? Entonces, lo que acabo de mencionarte es que humanismo y renacentistas tenían muchas cosas en común. Por eso es que cuando te hablen del humanismo, tú necesariamente tienes que relacionarlo con el renacimiento también. Es uno solo, es un solo movimiento. ¿Ya? Es un solo movimiento. Ahora, seguro te estarás preguntando, ¿no? Profe, un ratito, si es un solo movimiento y tienen muchas cosas en común, ¿por qué separarlos así entre humanistas y renacentistas? ¿No dicen que es lo mismo? Sí, es lo mismo, pero hay un pequeño detalle que quizás
no lo considero tanto como una diferencia, ¿ya? Pero lo voy a mencionar ese detalle para que te quede claro. Los humanistas como Maquiavelo, como Petrarca, como Boccaccio, como Pico de la Mirandola, todos esos intelectuales italianos, ¿ya? Los que acabo de mencionarte, ¿ya? Van a destacar en letras. Son hombres de letras, son escritores, son ensayistas, son poetas, escriben sobre política, ensayos de historia, de política, escriben poesía, escriben ensayos de historia, ¿me entienden? O sea, son hombres que están ligados a las letras. Y no digo solo literatura, ¿ya? Porque si yo te digo, eran hombres que se dedicaban a la literatura, pues no sería toda la verdad. Los humanistas, si bien es cierto, escribían literatura, escribían poemas, poesía, ¿ya? Algunas de ellas épicas, pero también escribían ensayos políticos. Por ejemplo, mira, aquí creo que Lucero acaba de mencionar a uno de ellos, ¿no? Nicolás de Maquiavelo. Maquiavelo no escribía novelitas, poesías, y no lo digo con la finalidad de minimizar, ¿ah? No, él no escribía tanto novelas ni poesías, él escribía ensayos políticos. Por ejemplo, su obra cumbre, ¿cuál fue? Bueno, digo fue porque él ya no existe, ya no, ya lo escribió hace mucho tiempo atrás, pero todavía es un libro que se sigue citando, se sigue, ¿no? Leyendo. Ronald, correcto, El Príncipe. ¿Y de qué cosa crees que trata El Príncipe? ¿Acaso es la historia de un príncipe italiano, de cómo fue, ¿no? Su vida, su romance? No, El No, si Príncipe, mal no me equivoco, era como algunas cosas que necesitaban los príncipes para poder gobernar. claro, claro que sí. Es un ensayo, es un manual de cómo se debe gobernar. ¿Me entienden? Es un manual. Él dejó así, ¿no? Esto es lo que tiene que hacer un príncipe, un gobernante, cómo debe gobernar. ¿Ves? Entonces, escriben ensayos políticos. Escriben ensayos políticos. Escriben historia también. Libros de historia. Por ejemplo, a Petrarca, yo creo que ustedes lo consideran como en literatura lo mencionan, ¿no? Francesco Petrarca, ¿no? Un gran poeta, ¿no? La literatura humanista, renacentista, ¿no es cierto? Ya, Petrarca, aparte de escribir cancionero, creo que se inspira en una musa, creo, su musa inspiradora, creo que si no me equivoco era Laura, si no me equivoco, ya, porque hay canciones a Laura, si no me equivoco. Bueno, aparte de escribir poesías, Petrarca también escribía relatos históricos. ¿Ya? Relatos históricos, es decir, poesías inspiradas en hechos históricos. Por ejemplo, escribió África. ¿Alguno de ustedes me podría decir de qué trata esa obra escrita por Petrarca, África? Así se titula, África. Vamos, ¿alguno de ustedes puede buscar rápido y googlear de qué trata esa obra, ¿no? De Francesco Petrarca, el padre del humanismo? Dime, te escucho, Sheila. ¿De la Segunda Guerra Púnica? Exacto. Habla de las guerras púnicas. Y las guerras púnicas, como acaba de escribir creo que Miguel Adriano, fue la guerra entre romanos y cartagineses. O sea, está narrando un hecho histórico. Por eso te digo, los humanistas eran hombres de letras. Escribían ensayos políticos, escribían ensayos históricos, escribían poesía, escribían novelas, narrativa. Eran, eran unos hombres que estaban ligados a las letras. ¿Ya? Ahora, Lucero dice en África, narra las hazañas militares de Escipión el Africano en la Segunda Guerra Púnica, específicamente su victoria en Sama, en contra del ejército de Aníbal y su regreso triunfal a Roma, según Google. ¿Ya ves? Claro, es cierto, Lucero, ¿no? Y no te equivocas. Eso es lo que narra. Entonces está narrando, como ha colocado Lucero ahí, un hecho histórico. Y escriben historias, escriben poesías, escriben política, filosofía. Por ejemplo, Pico de la Mirándola escribe
relatos o ensayos filosóficos. ¿Te das cuenta? Entonces, para resumir, los humanistas eran intelectuales que estaban relacionados a las letras, porque escriben ensayos políticos, filosóficos, históricos, poesía, narrativa, ¿correcto? Ahora, ¿y los renacentistas a qué crees que se dedicaban? Los renacentistas, ¿sabes cómo se manifestaban? Se manifestaban y expresaban sus ideas no a través de los ensayos escritos, sino a través de que, correcto, Miguel Adriano, a través del arte. Ellos eran artistas plásticos. Cuando digo que eran artistas plásticos, me refiero a que desarrollaron la pintura, la escultura, ¿no es cierto? La arquitectura, y ahí es donde destaca Leonardo, Miguel Ángel, Rafael Sanzio, Donatello, Brunelleschi, ¿no? Botticelli, todos ellos eran artistas. Muchos de ellos desarrollaron las tres ramas de las artes plásticas, ¿no? Miguel Ángel, por ejemplo. Miguel Ángel era completo, era escultor, era pintor y creo que hasta diseñaba cúpulas de catedrales, arquitecto. ¿Me entienden? Entonces, digamos que esa es más o menos la diferencia, por llamarlo así, ¿no? Unos son hombres de letras y los otros son artistas. Pero ya te dije que tenían muchas cosas en común. Admiran a los hombres de las culturas antiguas, clásicas, ¿no? A los griegos, los romanos. Se emocionan al ver sus logros, ¿no? Estudiar a un Platón, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, en poesía, ¿no? Descubrir las tragedias de Sófocles, de Eurípides, de Esquilo, o en el caso de Roma, ¿no? Leer a Virgilio, Ovidio, Horacio, ¿no? En historia leer a Tito Livio. O sea, sienten una admiración por esos hombres de la antigüedad, ¿correcto? Listo, entonces ahora te explico, mira, por qué en Italia, ¿ya? Ahora te voy a explicar exactamente por qué humanismo y por qué renacimiento. ¿Te acuerdas que te mencioné que sienten una admiración por los logros realizados por el ser humano? Por eso los llaman humanistas, porque están interesados en las virtudes, en conocer la esencia de la naturaleza humana, la inteligencia, sus virtudes, el talento, hasta dónde es capaz de llegar el ser humano. Por eso se les llaman humanistas. Y ahora, ¿por qué renacimiento? ¿De dónde viene la palabra renacimiento? Renacimiento porque como admiran a las culturas clásicas de la antigüedad, ¿me entienden? Entonces es como que quisieran hacer renacer, ¿no? Todo ese conocimiento que los hombres adquirieron en la antigua Grecia y Roma, un volver a nacer, ¿me entienden? Entonces, ahora te explico por qué en Italia, por qué el humanismo y el renacimiento surgió en Italia. Quiero que mires esta diapositiva ahora, ¿ya? Mira, Italia. Italia, por si acaso, si uno mira el Google Maps, Italia tiene un lugar privilegiado en el Mediterráneo, en el mar Mediterráneo. Te digo por qué privilegiado. Primero porque es una península, es decir, es una porción de tierra que sobresale al mar Mediterráneo. Por lo tanto, como es una península, Italia está rodeado ¿de qué? De mares. ¿Ven? Está rodeado de mares. Es la envidia de muchos países que no tienen lamentablemente salida al mar. Imagínate Bolivia, ¿no? Cuánto desearía ser como Italia, porque los italianos donde ven mar. Donde apunten la mirada a los italianos, ven mar. Entonces, ¿y saben qué más? Italia se encuentra en la parte central del Mediterráneo y casi todas sus ciudades, por no decir todas, sus principales ciudades están mirando al mar. ¿Me entienden?
A ver, ciudades del norte de Italia como Génova y Venecia miran al mar. Ciudades del sur de Italia como Nápoles, ¿ya? O Siracusa en Sicilia también miran al mar. Ciudades de la parte central de Italia como Roma también tienen salida al mar. Florencia también, de una u otra manera, tiene acceso al mar. Entonces, la pregunta es, profe, ¿por qué no se explica todo esto de que Italia, su posición geográfica? Es que su posición geográfica en Europa es tan favorecida, ¿por qué? Porque durante muchos años en la Edad Media, las ciudades europeas que lograron tener control sobre el comercio con el Oriente fueron las italianas, porque sus ciudades eran ciudades puertos. ¿Me entienden? Esa es la razón principal por la cual Italia o las ciudades italianas tenían el acceso al comercio con el Oriente. Cuando hablo del Oriente me refiero a China, India, las Islas Molucas, que hoy vendría a ser Indonesia, por ejemplo. De ahí traían las especerías, los burgueses, la burguesía italiana. La burguesía eran los comerciantes, los grandes empresarios que se dedicaban al comercio exterior, ¿no? Ya, entonces te preguntarás, ¿no? ¿Qué tiene que ver la riqueza de las ciudades italianas con el humanismo y el Renacimiento? Tiene que ver muchísimo, jóvenes. ¿Sabes por qué? Porque las familias más ricas y adineradas de Europa se encontraban en Italia. Y una de esas familias más ricas y adineradas de Europa era la familia de Florencia, de la ciudad de Florencia, llamado Médicis. Los Médicis eran una de las familias más ricas de Italia y de toda Europa. ¿Por qué? Porque se dedicaban al comercio. ¿Me entienden? Al comercio con el Oriente. La burguesía se caracterizaba por la acumulación de riquezas gracias a la práctica mercantil. Ellos no eran nobles de nacimiento, tampoco eran campesinos, eran mercaderes, ¿me entienden? Que acumulaban grandes fortunas no por haber heredado ya las propiedades de sus padres, ¿no? Nobles, aristócratas, no. Ellos no eran nobles. El noble se caracterizaba por poseer grandes propiedades, tierras, bienes, pero no por su propio esfuerzo, sino por herencia. Una cosa es que tú acumules fortuna porque simplemente has heredado, ¿no?, las propiedades de tus antepasados, porque has nacido en cuna de oro. Otra es que tú poseas fortuna, propiedades, grandes riquezas, por tu propio esfuerzo, por tus propios méritos, por tu sacrificio, por tus ganas de salir adelante. Esa es otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, los burgueses en Italia no eran nobles, no pertenecían a esas familias aristócratas, no. Eran familias que habían salido adelante con su esfuerzo, que les había costado incluso mucho a poseer grandes riquezas, porque las sudaban, trabajaban, ¿me entienden? Entonces, debido a su gran riqueza material, producto de su esfuerzo, su trabajo, ¿no?, ellos buscan un ascenso social. Es decir, tienen plata, pero no tienen el reconocimiento como una familia de prestigio, ¿no? Una familia reconocida, aceptada, admirada, respetada por la población. Entonces, no lo tienen, pero buscan eso, buscan el reconocimiento. Y para buscar el reconocimiento, ¿ya?, de la población y de la nobleza también, porque ellos buscaban ser como los nobles, ¿ya? O sea, buscaban títulos nobiliarios, llevar ese estilo de vida también del noble, ¿me entienden?
Entonces, como buscan el reconocimiento de la nobleza, de la aristocracia, del pueblo también, ¿no? Como ilustres familias, ¿qué es lo que hacen estas familias? ¿Qué cosa crees que van a hacer con su dinero? ¿Tienen idea de lo que van a hacer con su dinero esta Patrocinar burguesía? artistas. Perdón. Patrocinar artistas. Claro, buscan patrocinar, financiar, apoyar a los artistas, a los intelectuales. ¿Qué cosa crees tú que alcanzarían con eso? ¿De qué les sirve patrocinar a los artistas, a los intelectuales? Porque cuando alguien le pregunte a los intelectuales, gracias a que Cla- está ahí, una parte también va claro, a decir que con la familia. claro, buscan eso, el reconocimiento. Mira, yo he financiado a Nicolás de Maquiavelo. Maquiavelo es lo que es gracias a mi apoyo, a mi dinero. ¿Ves? Fundan bibliotecas, fundan, sobre todo bibliotecas, ¿ah? En las principales ciudades italianas. Financian a los artistas, ¿para qué? Para que puedan esculpir, pintar catedrales, palacios. ¿Ven? Eso es lo que busca la burguesía italiana, el reconocimiento. Pero solo voy a lograr el reconocimiento, voy a lograr cierto prestigio si es que apoyo a los artistas y a los intelectuales. Esa es la razón por la cual la burguesía italiana se convierte en mecenas. ¿Qué cosa es mecenas? Mecenas es aquella familia adinerada, ¿ya?, que decide proteger, apoyar a los intelectuales, a los artistas talentosos. ¿Me entienden? ¿Te quedó claro entonces por qué Italia? Italia por su riqueza material, por su prosperidad, porque hay familias adineradas, con mucho dinero, y por eso se convierten en mecenas al apoyar a los artistas y a los intelectuales, porque esta burguesía que estaba en ascenso busca reconocimiento. ¿Me entienden? Buscan el reconocimiento. A ver, tú me podrías dar ejemplo hoy, mira, de estas familias en el Perú, porque hay gente adinerada en el Perú, que buscan cierto reconocimiento al patrocinar, apoyar a jóvenes intelectuales científicos con talento. ¿Sabías, no? Que hay todavía, existen, ¿eh? Hay una fundación, la Fundación Romero. ¿Tú sabes quiénes son los Romeros aquí en el Perú? Claro que hay cantidad de personas que se apellidan Romero, ya. Pero te estoy hablando de la Fundación Romero. A ver, parece que alguien quería participar. Creo que es la segunda familia más adinerada del Perú. Así es, no te equivocas. ¿Es dueño de qué? La familia Romero. Pero repito, los Romero de la Del Fundación Romero. BCP, creo. Exacto, no te equivocas. Es del BCP. ¿Quién no tiene sus ahorros en el Banco de Crédito del Perú? BCP. Yape es de Banco de Crédito. Sí, imagínate estos banqueros, así como los italianos, ¿ah? Esos se dedicaban a las finanzas, a la banca. Ya, los Médicis. La familia Romero, aquí en el Perú, como dijo su compañera, no sé si será la segunda, ¿ya? Ya, pero es una de las familias más ricas del Perú. Y la Fundación Romero se hizo con la finalidad, ahora no sé exactamente a qué se dedica el rubro, pero tengo entendido que ciertas familias adineradas brindan becas de estudio a esos chicos inteligentes, pero que no tienen la posibilidad económica de pagar, por ejemplo, una universidad como Harvard, que es carísima, pues, ¿no? Entonces, ellos brindan esas becas. Dime, Jessica, o El banco, Joaquín, pues, el BCP brinda becas, creo, ¿ya para ves? ciertas Brinda becas. universidades en lo que viene siendo carreras relacionadas a lo que es economía. ¿Ya ves? ¿Por qué economía? Porque ellos son banqueros, pues. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Dime, Joaquín, dime. Profe, y según Google, no solo en finanzas, también son dueños de Aldicorp, la Fundación Romero. Claro, por eso tienen mucho dinero.
tienen mucho dinero, se dedican a diversos negocios, como lo acabas de averiguar tú. Pero claro, ellos empezaron creo que con el banco BCP y eso les da cantidad de dinero. Y como ha dicho tu compañera, financian, dan becas de estudio, sobre todo para que estudien finanzas, economía, porque ellos, los Romero, están ligados a ese rubro, las finanzas, la economía. Me imagino que esos chicos que logran alcanzar la beca, tarde o temprano se harán gerentes del banco, BCP, me imagino, ¿no? De una u otra manera, ellos ayudan, pero saben que con esa ayuda van a recibir algún beneficio. Es que no es que solo ayuden por ayudar, ¿me entienden? O sea, no son filántropos al 100%, pues. El filántropo pues, ya es el que quiere ayudar porque le sobra la plata y ya no le interesa, ¿no? Tener un, digamos, no les interesa mucho el filántropo, pues, ser retribuido, ¿no? En cambio, la burguesía italiana sí esperaba eso, ¿no? Ya te dije, un reconocimiento social, político, ¿no? Y por eso la burguesía italiana, por si acaso que tenía tanto dinero debido a sus actividades mercantiles, se dedicaban a las finanzas, a la banca. O sea, aquí, jóvenes, es necesario que el alumno sepa qué cosa era la burguesía y qué cosa era la nobleza. Creo que te lo expliqué hace poquito, ¿no? Entre la burguesía y la nobleza. Te dije que la nobleza era como un grupo social parásito, ¿no? Algo así. ¿Por qué digo parásito? Porque no producen, no obtienen sus grandes propiedades y riquezas con el trabajo, con el ingenio, ¿no? Con su, como decimos aquí en el Perú, con su emprendimiento. Ellos simplemente heredan nada más, ¿no? Y al heredar esas propiedades se dan la vida que tenían, pues, ¿no? Una vida de ocio, ¿no? Se dedican a cazar animalitos, a pasear en su caballo, o sea, era distinta la burguesía. La burguesía, en cambio, como no ha nacido en cuna de oro, como no puede heredar propiedades, bienes, se esfuerzan, trabajan, arriesgan su capital. Sus ganancias las convierten en capital y siguen invirtiendo, emprenden, trabajan, arriesgan sus capitales. Eso ya es producto del sistema capitalista, ¿no? Bueno, jóvenes, no quería en realidad extenderme, ¿ya? Solo lo voy a resumir así. Italia en el siglo XV y XVI era una región próspera debido a varios factores. Primero, a su ubicación geográfica. Está en el centro del mar Mediterráneo, está rodeado de mares y la gran mayoría de sus ciudades tienen acceso al mar, que era necesario para tener el control marítimo del comercio con el Oriente, de donde traían las especerías. Gracias a este comercio fluido con el Oriente, van a aparecer familias adineradas que pertenecían a la burguesía. Pero estas familias emergentes, adineradas, que habían acumulado grandes riquezas, pues no eran nobles, eran familias emergentes, es decir, que están saliendo de abajo, salen, ¿no? Se esfuerzan. Y como tienen dinero, necesitan ahora un reconocimiento político, un reconocimiento social, ¿no? Que los identifique como familias de prestigio. Entonces, así logran estas familias acceder a puestos claves en el gobierno de sus ciudades. La familia Médicis, por si acaso, gobernó la ciudad de Florencia. Un tal Lorenzo de Médicis. Lorenzo de Médicis, como ves ahí en la pantalla, fue el príncipe de Florencia. Príncipe, por si acaso, era la palabra que se utilizaba para referirse a los gobernantes de las ciudades italianas. Príncipe. Entonces, adivinen a quién apoyó Lorenzo de Médicis. A Maquiavelo. Y Nicolás de Maquiavelo era un humanista. Y cuando Maquiavelo logró tener un trabajo, un puesto de canciller en Florencia, pues no dudó en escribir un ensayo político
¿no? Un manual de cómo se debe gobernar y se la dedicó y se la obsequió a su mecenas, Lorenzo de Médicis. Y Lorenzo de Médicis estaba agradecido. ¿Por qué? Porque tenía una persona muy inteligente, muy culta, como Maquiavelo. ¿Te das cuenta? Bueno, pasemos ahora a otra diapositiva, ¿ya? Las características, pero antes de hablar de las características, déjame decirte que la imprenta, ¿ya? Y los centros de enseñanza, las academias que fundaron las burguesías italianas, actuaron como medios de difusión del humanismo y del Renacimiento. Gracias a las academias, a las bibliotecas que fundaron los grandes mecenas y a la imprenta que llegó a Europa, ¿no? Y que fue perfeccionada en imprenta. Allá en Alemania, creo, Johannes Gutenberg creo que el que perfeccionó la imprenta. Gracias a esos dos elementos, el humanismo y el Renacimiento tuvo gran difusión en Europa, ¿ya? Ahora, hablemos ahora de las características, ¿correcto? Hablemos de las características, ¿ya? Del humanismo y del Renacimiento, ¿correcto? Parece que empezaron nuevamente con la bulla. En fin. Bueno, vamos a continuar. ¿Cuáles son las características del humanismo y el Renacimiento? La primera característica, mira, está aquí, ¿ya? Espero que se pueda observar. Se ve ahí estas imágenes, son unos dibujos e imágenes que estoy mostrando. Sí, profesor. Está el Partenón, está el Coliseo, están los acueductos, está el teatro. ¿Ya? El Partenón se construyó en la antigua Atenas. Era el templo en honor a la diosa Atenea. ¿Ya? El teatro era una típica construcción de los antiguos griegos. En cambio, los acueductos, como ves aquí, que servía para trasladar el agua de los manantiales a la ciudad, ¿ya? Y el Coliseo, que era un lugar de entretenimiento, porque ahí se realizaban la pelea de gladiadores, ¿no? Y todo lo demás, forman parte del arte y la cultura clásica de la antigüedad, de griegos y romanos. Para esto, ya que griegos y romanos debieron tener arquitectos, pero talentosísimos, ¿no? Para diseñar esas construcciones. Entonces, los artistas del Renacimiento, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael, sentían una admiración por estos artistas de la edad antigua. O sea, se preguntaban cómo es que estos artistas griegos y romanos habían logrado tales proezas. O sea, imagínate, han pasado mucho tiempo y no hemos podido superarlos, decían los renacentistas. Entonces, hay una admiración por lo que habían hecho los griegos y los romanos. Por eso se llama renacimiento. Quieren hacer renacer ese arte, esa cultura de la antigua Grecia y Roma. Su modelo a seguir son ellos, y no la cultura medieval. No la cultura, porque tú sabes que primero es la edad antigua, de griegos y romanos. Luego sigue la edad media, de los bárbaros, y el feudalismo. Y luego sigue la edad moderna. Entonces, entre la edad moderna de los renacentistas y la edad antigua, está la edad media. Y la edad media para los renacentistas no sirvió de mucho. No hubo nada, al contrario. Hubo como una especie de retroceso. Por eso se llama así, renacimiento. Hay que hacer renacer la cultura antigua. ¿Ven? Entonces, una de las primeras características del Renacimiento y el humanismo es su admiración, no solo a los artistas, ¿ya?, de Grecia y Roma, sino también a los escritores de la antigua Grecia y Roma. Admiran a Platón, por ejemplo, ¿no? Empiezan a releer nuevamente a Platón, a Ovidio, a Virgilio, ¿no?, a Sófocles, a Tito Livio, ¿ven? Entonces, no te olvides, ¿eh? Humanismo y Renacimiento admiran a los antiguos griegos y romanos, la cultura clásica de la antigüedad. Otra característica de los humanistas y los renacentistas es esto, mira.
su pensamiento de carácter antropocéntrico. Antropocentrismo. ¿Qué significa la palabra antropocentrismo? Vamos. A ver, Prioridad Joaquín al me ser acaba de... humano. Perdón. Prioridad al No te... ser humano. Sí, prioridad ser humano. A ver. Sí, es cierto, es cierto. Ahora te voy a explicar eso, ¿ya? Lo que pasa es que recién estoy leyendo la pregunta de Joaquín. Dice Joaquín, profesor, y al igual que en el Renacimiento, busca el reconocimiento la Fundación Romero al financiar a postulantes. No, ya no creo el reconocimiento social, político. ¿Por qué? Porque ya vivimos en otros tiempos, ¿no? Yo creo que de una u otra manera, a ver, buscan, ¿qué- a qué- tu pregunta es, ¿qué es lo que buscan al financiar, ¿no? A estudiantes, ¿no? Becados. Primero, yo creo que hasta cierto punto buscan cierto reconocimiento, ¿no? Que se les diga, mira, es una familia que ha salido adelante, ha hecho dinero, mucho dinero, con su actividad mercantil, bancaria, pero están apoyando a la gente, ¿no? O sea, digamos que buscan continuar con sus actividades, buscan que se les reconozcan como personas de bien. O sea, no son narcotraficantes, pues, ¿no? Que hacen su dinero de manera ilícita. No, no, no. Ellos si están haciendo mucho dinero, es con actividades ilícitas, permitidas, y que hasta cierto punto colaboran, apoyan, colaboran con la sociedad peruana al financiar estas becas. Entonces, yo creo que Joaquín buscan también cierto aceptación y reconocimiento también. Pero claro, no al estilo de la burguesía italiana de hace 500 años atrás. Porque hoy en día ya no existe la nobleza, pues ya no hay nobles, pues. ¿Me entiende? Ahora solo hay burgueses con mucho dinero y que hacen su fortuna, ¿no? Debido a su esfuerzo, sus riesgos, sus inversiones, trabajo, ¿no? A ver, que aquí dice Sibel, dice el hombre como centro de todo. Sí, es cierto. Miguel Adriano dice, antropo significa hombre. Sí, también es cierto. Literalmente antropo significa hombre, humano. Y Edith dice, el ser humano como lo más importante y centro de todo. Ya, es cierto. Lo que acaban de decir es cierto. Pero la pregunta es, ya, yo te hago la pregunta, porque dice, Adriano dice, antropo humano, el hombre como centro de todo, el ser humano como lo más importante. Edith, te hago la pregunta, y a todos los que han escrito, ¿que acaso en la Edad Media no se le tomó importancia al ser humano? ¿Acaso en la Edad Media el centro de todo y lo más importante no era el ser humano? Era más Dios, profesor. Exacto, exacto. La preocupación, el interés por estudiar a los intelectuales de la Edad Media era estudiar a Dios. Es decir, primero para ellos no era el ser humano, era Dios. Ese tipo de pensamiento es de carácter teocéntrico. La palabra teo significa Dios. ¿Me entienden? Ahora la pregunta es, profe, un ratito, ¿y por qué en la Edad Media los intelectuales y filósofos se preocuparon mucho en estudiar a Dios? Porque la iglesia era una institución que predominaba. ¿Me entienden? Entonces predominaba y el interés de los sabios y filósofos era la teología. Hay que estudiar, ¿no? A Dios, hay que tratar de entender la esencia, ¿no? De Dios, por qué las cosas ocurren. Es más, en la Edad Media, ese pensamiento teocéntrico significa que la vida del ser humano, las acciones del ser humano, están supeditadas y están sometidas a la voluntad divina. Es decir, todo tiene un porqué. ¿Me entienden? Todo tiene un porqué. Las cosas que ocurren en el mundo tienen que ver con la voluntad divina. Eso era lo que pensaban los intelectuales de la Edad Media. Por ejemplo, ¿qué crees tú? ¿A quién?
¿Cuál va a ser la explicación de los hombres de la Edad Media ante la llegada de la peste negra o la peste bubónica? ¿Cómo ¿Un van a castigo divino? explicar? Claro, muchos creían que era un castigo divino. ¿Me entiendes? Decía, es un castigo divino. ¿Por qué? Porque hemos pecado, nos hemos desviado del camino. Dime, Jessica, te escucho. De hecho, las religiones empezaron a surgir debido a que el hombre buscaba darle una explicación a algo que ellos no podían explicar. Claro, es eso básicamente. Entonces, como no podían explicar, se lo atribuían ¿a quién? A Dios, ¿no? O sea, no hay nada que investigar, no hay nada que explicar. La peste bubónica, no, mira, no te preocupes en conocer el origen, cómo llegó a Europa. No, 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 no. Dios nos está castigando. ¿Por qué? Porque la humanidad se ha desviado del camino, ¿no? Que nos ha trazado Dios. Y porque nos hemos desviado, porque somos unos pecadores, ¿ya? Dios nos está castigando. Ya llega el fin del mundo, es más. Porque la peste bubónica no fue la única que llegó a Europa. También llegó las guerras, la hambruna. Y la gente creía que era el fin del mundo. Ese tipo de pensamiento es el que prevaleció en la Edad Media, el teocentrismo. Todo lo que podamos hacer está sometido a la voluntad divina, o todo lo que nos pueda ocurrir. Si una persona murió a los 20 años, es porque Dios seguro que ha decidido llevárselo, por algo será. ¿Ves? En cambio, los humanistas y los renacentistas tenían otro tipo de pensamiento. A ver, Diana dice, ese fin del mundo fue causado por ellos mismos, por cazar a los gatos, teniendo como pensamiento que los gatos son del diablo. Bueno, sí, ¿no? Eso se trata de explicar un poco de por qué se propagó la peste bubónica, porque se supone que los gatos son los depredadores naturales de las ratas, y las ratas eran, a través de sus pulgas, eran las que llegaron a propagar la peste, ¿no? Dime, Jessica, te escucho. Más que eso, desde años anteriores de la peste bubónica, la gente tenía la creencia de que bañarse o tener aseo los podía enfermar. Entonces también eso como que influyó mucho a que se enfermaran de esa forma. Sí, es cierto, ¿no? Pero voy a terminar con esto del carácter antropocéntrico, ¿ya? Un par de minutos y de ahí hacemos un recesito de 1 minuto nada más, porque quiero traerme un poco de agua también, ¿ya? Mientras ustedes también de repente quieren ir a los servicios higiénicos. Mira, el carácter antropocéntrico significa lo siguiente, que los humanistas le van a dar prioridad al ser humano, pero eso no significa que hayan rechazado la existencia de Dios. Los humanistas eran creyentes, eran cristianos, eran fervientes católicos, pero no eran fanáticos. Eran como cualquier otro creyente, ¿me entienden? Pero no tenían ese fanatismo, no se golpeaban el pecho, no se flagelaban haciendo peregrinaciones, no. No, 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 no. Ellos eran creyentes, pero no fanáticos, ¿ya? No tenían ese fanatismo de ir a pelear contra el musulmán en la guerra de las cruzadas, no. Correcto, eso quiero aclararlo, ¿eh? Porque quizás uno pueda pensar que como estos humanistas le dan prioridad al hombre, entonces rechazan a Dios. No rechazan a Dios, correcto, pero tienen esta forma de pensar. Escuchen bien, ¿eh? Y aquí viene la parte más importante. Según los humanistas, las acciones del ser humano y las cosas que ocurren en nuestro alrededor, en este mundo terrenal, no tienen que ver con la voluntad divina, tienen que ver con las decisiones y las acciones que toma el ser humano. Es decir, lo que tú puedas hacer con tu vida no tiene que ver con la voluntad divina, tiene que ver, mira, porque tú lo has decidido llevar así. ¿Me entienden? Eso se llama libre albedrío. Las cosas que tú haces es porque se te da tu regalada gana y no porque hayas sido movido por Dios o guiado por Dios. No, Dios no entra ahí. Es como que yo te diga, mira,
Si tú has decidido estudiar, no es porque Dios te ha pedido estudiar, se te ha presentado, se te ha revelado y te ha dicho, mira, estudia este año que yo creo que vas a ingresar. No, tú estás estudiando porque tú quieres estudiar, porque quieres alcanzar una vacante, quieres ser profesional y listo. Y así también como tú quieres estudiar, si no quieres estudiar es porque no se te da la gana de estudiar, mano. Prefieres hacer otra cosa. ¿Me entiendes? Ese es libre albedrío. Tú decides. No es que Dios te está guiando. No, tú haces las cosas porque tú quieres hacerlas. Y así como tú estás decidiendo, entonces las consecuencias las tienes que asumir tú también. No te estés quejando ante Dios. Uy, no ingresé, seguro porque Dios tiene otro plan para mí. Mentira. No ingresaste porque no estudiaste, porque no te preparaste bien, porque no organizaste tu tiempo. Y eso tiene que ver con las decisiones que tú has tomado. Dios no decide por ti, tú decides por ti mismo. Es la frase como que tú eres dueño de tu propio destino. En la Edad Media decían el destino de nosotros está marcado por la voluntad divina. ¿Me han entendido entonces esta parte del antropocentrismo? Ese es antropocentrismo. El ser humano es el que decide, el ser humano es el que cambia el mundo con sus acciones, cambia su destino. El destino está en sus manos, de él mismo, no en la de Dios. Jóvenes, ¿me están escuchando? O creo que ya Sí, profe. Solo ya, digo, ya. Entonces, esa es la forma de pensar del humanista. Ahora, y con esto termino ya esta partecita. Te dije que te iba a dar un minuto de receso. Pico de Mirándola, a ver, aquí mira, donde dicen representante del humanismo. Pico de la Mirándola, que era un humanista italiano, va a expresar mejor el pensamiento de un humanista. ¿Ya? Mira, Pico de Mirándola dice en sus escritos, Dios creó al ser humano. Al decir eso, Pico de Mirándola en sus escritos, ¿qué cosa está reconociendo? La existencia de Dios, ¿no es cierto? Ya. Está reconociendo que ellos son creyentes, creen en Dios. Dice, Dios creó al ser humano. Pero cuando creó al ser humano, lo hizo de tal forma que lo va a diferenciar del resto de los seres vivos. Y por eso el ser humano tiene ciertas ventajas con el resto de los seres vivos. Le dio dos cosas al ser humano que no tiene el resto de los seres vivos. Le dio inteligencia, es decir, la capacidad para razonar, pensar, crear, inventar. Le dio un cerebro, le dio inteligencia. Y la otra le dio el lenguaje. El ser humano es el único que se puede comunicar con un lenguaje articulado. Entonces, cuando le preguntan a Pico de la Mirándola, ¿por qué crees que Dios hizo eso con el ser humano? Él dijo, porque el ser humano debía completar el trabajo incompleto que dejó Dios. ¿A qué se refería? Mira, el ser humano es el que ha inventado todas las cosas que hay en el planeta y que el ser humano disfruta ahora. ¿Qué cosa inventó? La escritura. ¿Qué cosa inventó? La rueda. Inventó el ladrillo con la que construimos nuestros edificios, nuestros templos. Domesticó plantas, animales. Así es que si queremos explicar las cosas que ocurren y que hay en este mundo, no debemos estudiar a Dios, debemos estudiar al ser humano. ¿Me entienden? Ese es un pensamiento antropocéntrico. Hay que estudiar al ser humano, sus fortalezas, su inteligencia, sus valores, sus virtudes, hasta dónde puede llegar la inteligencia humana. Pero también, así como debemos estudiar sus fortalezas, hay que estudiar también sus debilidades. El ser humano es la medida de todas las cosas. El ser humano es el centro de todo. ¿Te das cuenta? Listo, jóvenes, un minutito mientras aprovecho también para subir y evitar que sigan haciendo ruido, ¿ya? Porque a mí me incomoda un poco. Y eso que nos falta tan solo 40 minutos nada más, felizmente. ¿Ya? Un comercial y regreso, así rápido nada más.
Ahora sí, regresamos ya para la parte final. Jóvenes, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda que tengan? Mira que he tratado de explicar así de manera detallada lo que es el humanismo, el renacimiento. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver con cultura, arte, pensamiento, ¿no? Bueno, ¿se me escucha bien? Jóvenes, ¿se me escucha? ¿Se ve? Ya, gracias. Ahora entramos a esta parte final, ¿ya? Estos son los representantes del humanismo, mira. Ya te hablé un poco de Pico de la Mirándola. También está Maquiavelo, que escribió El Príncipe. Ya te dije que es un ensayo de cómo se debe gobernar, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer un príncipe para satisfacer a todos los habitantes de su reino, de su principado, ¿no? Y la verdad es que Maquiavelo, al escribir este ensayo político, se inspiró. ¿En qué se inspiró? Se inspiró en la política romana, cómo gobernaban los romanos, ¿no? En la época republicana, sobre todo, ¿no? Los cónsules, el senado, los magistrados, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay una idea principal de Maquiavelo. La idea principal de Maquiavelo al escribir El Príncipe es que un gobernante, o sea, un príncipe al momento de gobernar, ¿ya? Debe despojarse, ¿ya? De cualquier principio, ¿no? No debe tener, digamos, no debe preocuparle las cuestiones morales al momento de proceder. ¿Me entiende? O sea, un político debe ser amoral. O sea, no debe preocuparse. A ver, te voy a hablar con ejemplos, ¿ya? A un príncipe no le debe preocupar si está bien o está mal el ordenar asesinar a ciertas personas por el bienestar de la población. Porque muchas veces cuando un político, pues no, por ejemplo, ordenaba la ejecución de un tirano, ¿no? Que estaba pues amenazando con tomar el poder mediante un golpe de Estado, imagínate, ¿no? Según Maquiavelo, si es necesario ejecutar ese tirano, el príncipe tiene que tomar esa decisión drástica, al margen si a la población le guste o no le guste. Al final, al cabo, lo que manda son los resultados. ¿Qué tan bien puede hacer la ejecución de este hombre? En pocas palabras, para Maquiavelo, si hay que matar por el bien de la mayoría, pues hay que hacerlo. ¿Me entienden? Digamos que Maquiavelo considera que para gobernar hay que ser muy prácticos, hay que ser pragmáticos, ¿no? No dejarnos llevar por nuestros sentimientos, por las cuestiones morales, no. De eso se debe despojar todo gobernante. Ahora, no sé si ustedes le dan la razón, pero bueno, eso es lo que pensaba Maquiavelo, por si acaso, ¿ya? Bueno, luego está Boccaccio. Boccaccio escribió Decameron. Y Petrarca, que es considerado como el padre del humanismo, escribió Cancionero, Cartas a Laura, creo, y África, ¿no? Pero así como hubo humanistas dentro de Italia, también los hubo fuera de Italia. Ahí destaca Erasmo de Róterdam. Erasmo de Róterdam era considerado como el príncipe del humanismo. ¿Por qué? Porque era un hombre, a ver, no sé qué palabra emplear aquí. Era un hombre muy culto. Muy, pero muy culto. Escribía en varios idiomas. Él era de Holanda, de los Países Bajos. Creo que escribía en latín. Conocía el griego. El idioma griego, latín, eran los idiomas de los intelectuales de esa época. ¿Por qué? Porque como admiraban las culturas greco-latina, Grecia y Roma, entonces aprendieron a estudiar a los clásicos griegos y romanos en su lengua de origen, en griego y en latín. Entonces Erasmo de Róterdam era una persona muy culta, escribía en varios ensayos. De vez en cuando usaba la sátira, el sarcasmo, para criticar las costumbres, la corrupción y algunas instituciones de su época. Por ejemplo, Erasmo de Róterdam en su ensayo Elogio a la locura criticó la corrupción que había dentro de la Iglesia Católica. ¿Entienden? Eso es lo que hizo, ¿no? Erasmo de Róterdam. Es más, incluso se le considera a Erasmo de Róterdam como uno de los
uno de los intelectuales que promovió, sin desearlo, promovió la reforma protestante. Inspiró a Martín Lutero a desafiar a la Iglesia Católica, que en esa época tenía integrantes corruptos, por si acaso, ¿no? Luego está Tomás Moro. Tomás Moro era un intelectual inglés, ¿no?, que lamentablemente fue ejecutado por orden de su propio rey, ¿no?, Enrique VIII, cuando Enrique VIII intentó separarse de la Iglesia Católica, y Tomás Moro estuvo en contra de esa ruptura, ¿no?, de la Iglesia Anglicana, ¿no? Bueno, Tomás Moro escribió la obra Utopía, por si acaso, ¿no? Bueno, ahora hablemos del Renacimiento. El Renacimiento tiene que ver con los artistas de Italia, ¿no? Entonces, hubo dos grandes generaciones de artistas renacentistas. La primera generación pertenece al siglo XV, ¿no? Surgió en la ciudad de Florencia. Esta generación de artistas se le conoce como el Quattrocento. A ver, Edith me dice que se me va el audio. Jóvenes, ¿hay algún inconveniente con mi audio? ¿Me escuchan bien? Profesor, se le escucha bien. Ah, ya, entonces debe ser Edith. Edith, debe ser entonces tu audio, porque si más de un alumno me escucha bien y perfecto, entonces creo que no soy yo, creo que eres tú. Así es que trata, por favor, de revisar un poco tu audio ahí. ¿Ya? De repente no sé si tendrías que... Pero si lo reinicias, pucha, que vas a perder minutos ahí. Bueno, trata de ver ahí tu conexión a internet. Porque si el resto me escucha perfecto, entonces creo que debe ser tu audio. Bueno, sigamos a ver. Entonces, en esta época del Renacimiento van a surgir dos generaciones, ¿no? La primera son los artistas del Quattrocento. ¿Saben por qué la llamaron así, Quattrocento? Porque pertenecen al siglo XV. El siglo XV es de los años 1400. Quattrocento, ¿no? No sé si está en latín o en italiano, la verdad. Bueno, ¿y quiénes son los artistas que aparecen en esta primera generación? Claro que no van a ser los grandes, ¿ah? Los grandes eran Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. No, ellos no aparecen en esta generación. Los artistas del Quattrocento vienen a ser Brunelleschi, que era un excelente arquitecto que diseñó esto, mira, la cúpula, una hermosa cúpula de la Catedral de Florencia, ¿ya?, que hasta ahora todavía se puede observar, ¿no? Miles de turistas que van a Florencia observan la catedral, ¿ya? Luego está Donatello, un pintor y escultor. A Donatello, que fue maestro, si no me equivoco, de Miguel Ángel, Donatello era un especialista en estatuas ecuestres. ¿Qué eran las estatuas ecuestres? Lo que estás viendo en este momento, mira. Las estatuas ecuestres son aquellas personas que están montados en caballo. Y aquí en el Perú tenemos cantidad de estatuas ecuestres. La principal estatua ecuestre la tenemos en una plaza de Lima, llamada la Plaza San Martín. ¿Ven que San Martín está montado en un caballo, José de San Martín? Ya esa es una estatua ecuestre. Luego teníamos otra en la Plaza de Armas, en una esquina de la Plaza de Armas. Creo que la sacaron, no sé si van a colocarla nuevamente en ese lugar. Era la estatua ecuestre de Francisco Pizarro, que también se mostraba en un caballo, montado en un caballo. Entonces, las estatuas ecuestres son de la época renacentista. Los artistas del Renacimiento fueron los que empezaron con estas estatuas ecuestres, sobre todo Donatello, ¿no? Y luego está Sandro Botticelli, que destaca en pintura. Mira, arquitectura, Donatello destaca en escultura y Botticelli en pintura. Pintó el nacimiento de Venus, ¿no? Donde retrata a una mujer desnuda, completamente desnuda, que representa a la diosa romana del amor, ¿no? Venus. Esta pintura escandalizó a la sociedad italiana en aquella época. Y luego tenemos ya a la otra generación del siglo XVI, que van a trabajar en Roma. Me refiero a la generación del Cinquecento. Y aquí destacan los tres grandes, pues, ¿no? Me refiero a Leonardo da Vinci,
Miguel Ángel y Rafael. Los tres pertenecen a la misma generación, ¿ya? Donatello, en cambio, pertenece a la generación del 400, ¿correcto? Ya aparecen los tortuninjas, ¿no? Leonardo, Miguel Ángel, Rafael y Donatello. Bueno, parece que ese dibujito de los tortuninjas se inspiraron en estos artistas del Renacimiento. Ahora veamos sus obras, ¿ya? Las obras más importantes, mira, de estos artistas, ¿ya? La Gioconda, la más conocida, ¿no? La Cena, perdón, y la Virgen de las Rocas. ¿Sabes qué técnica de pintura aplicó aquí Leonardo da Vinci? La técnica del claro oscuro. Esa solo se puede aplicar en pintura. Claro oscuro, mira. Retrató a la Virgen María en la oscuridad, junto a estos dos pequeños y un arcángel. Se cree que todos dos pequeños eran Juan el Bautista y Jesús. ¿Ya? En la oscuridad. ¿Por qué? Porque la Virgen María supuestamente está dentro de una cueva. Por eso la llaman así, la Virgen de las Rocas, ¿no? Y se observa ahí que en la oscuridad se ve solo el retrato ahí de la Virgen María y de los ángeles, ¿no? Aquí, mira, la Cena, la famosa Cena o la Última Cena, pintada por Leonardo también en una de las paredes de la Catedral de Milán, conocida como la Catedral Santa Sofía de la Gracia, que está en la ciudad de Milán. La familia Sforza financió a Leonardo para que pinte, ¿no? esta pieza, ¿no? Aquí aplicó Leonardo la técnica de la perspectiva. ¿Saben lo que era la perspectiva, no? La perspectiva es, aquí voy a mostrarlo, ¿ya? Esta es la perspectiva, mira. ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, profesor. Ya, mira, esta es la perspectiva. Es decir, cuando los artistas del Renacimiento utilizan figuras geométricas para darle profundidad, para darle fondo, mira, a sus dibujos y así puedan parecer reales, como si fuera una fotografía. Acuérdate que la fotografía en esa época no existía, pero los dibujos y pinturas que hacían parecían fotografías, porque están aplicando esta técnica, ¿no? La perspectiva, pues, darle profundidad a sus dibujos, ¿no? Y miren aquí. Miren aquí. Si te das cuenta, aquí se está aplicando la perspectiva, ¿ya? Se aplica la perspectiva, ¿te das cuenta? Y aquí con mayor razón todavía, mira. Esta es la obra de Rafael Sanzio, conocida como la Escuela de Atenas. Miren el fondo que le da, ¿ves? La perspectiva. Ahora, esta pintura de Rafael Sanzio, titulada La Escuela de Atenas, expresa dos cosas. La primera es el uso de la perspectiva que solían utilizar los artistas del Renacimiento. Y la otra es su admiración a la cultura griega, porque en esta pintura representa a todos los sabios griegos. Te voy a citar algunos, ¿ya? Aquí en la parte central está Aristóteles y su maestro Platón. Por aquí está Sócrates, de costado. Y este filósofo que le gustaba estar en la calle como un mendigo, dentro de un barril tipo Chavo del Ocho, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Diógenes. Diógenes, claro. Diógenes está aquí, miren, en el suelo, tirado como un mendigo, ¿no? Creo que hubo un pasaje con Alejandro Magno, creo, ¿no? Cuando Alejandro Magno llegó y vio a Diógenes, ¿no? ¿Y qué le dijo Diógenes a Alejandro Magno? ¿Se acuerda? No sé si les han contado esa... Que le tapaba el sol o algo así. Claro, le dice, apártate, que me estás tapando el sol, le dice, ¿no? Y Alejandro Magno se quedó pero sorprendido porque se supone que estaba tratando con el rey de Macedonia, el futuro conquistador del imperio persa, ¿no? Pero Diógenes no le dio importancia. Dime, Miguel Adriano. Profe, creo que le dijo, Diógenes le dijo
¿tú eres bueno o malo? Y Alejandro Magno le respondió bueno. Entonces, ¿por qué debería temerle al bien? O algo así. No sé si eso fue. Sí, mira, la verdad es que yo no sé si todas esas anécdotas, porque suelen ser anécdotas, ¿no? Fueron ciertas o no, la verdad. No lo sé, pero la gente cuenta eso, ¿no? Como lo mencionó también tu compañera hace poquito, ¿no? Que Alejandro Magno esperaba que, ¿no? Que Diógenes lo reconociera, ¿no? Que le dé reverencia, ¿no? Se supone que a un rey hay que hacer con eso, ¿no? Pero Diógenes agarró y le dijo, oye, aléjate, apártate, que me estás tapando el sol, está que me incomodas, le dice, ¿no? O sea, bien, dice, quitarle me tapas el sol, dice, bien vas a... Bueno, lo cierto es que aquí expresa su admiración por la cultura griega, ¿no? Y aquí miren esta parte de aquí. No se vayan a emocionar, por si acaso, con el arte de Miguel Ángel, ¿ya? El arte de Miguel Ángel. Ya, esperen un ratito que me están... Esperen un segundito, ¿ya? Por favor, me están tocando la puerta. Listo, jóvenes. Ya, vamos cerrando ya con esta última diapositiva. Les decía que estas son las obras de Miguel Ángel Buonarroti, ¿ya? A ver, Miguel Ángel Buonarroti era un pintor y escultor, pero destacó sobre todo en escultura. A ver, parece que se me ha ido nuevamente la diapositiva. A ver, para poder explicar estas obras de Miguel Ángel es necesario mostrarte, mira, las diapositivas, las imágenes, las obras de Miguel Ángel. ¿Por qué? Porque creo que sus obras representan a la perfección las características del arte renacentista. Y para eso necesito, a ver, mostrarte sus obras, mira. A ver, recién voy a... Uy, perdón, estoy levantando la mano yo. Aquí está. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver ahí la diapositiva? Porque estoy recién presentando. Ya se ve, ¿no? Ya está. Sí, profe. Ya está. Mira, te dije que Miguel Ángel en realidad era un artista de la generación de Leonardo da Vinci. ¿Ya? Miguel Ángel podría decirte que era un hombre un poquito más completo que Leonardo, porque Miguel Ángel era escultor, pintor y también diseñaba cúpulas de catedrales, es decir, era arquitecto, pero sus obras que más destacan son esculturas, por ejemplo, la del David. En esta escultura el David, ¿ya? A ver, primero quiero que observes y me digas, ¿qué es lo que tienen en común el David, Moisés, la Virgen María, Jesús, Adán y Dios? Porque aquí, mira, representan a David. Aquí representa a Dios que está creando a Adán. Este es el Moisés, ¿no? Y esta es la piedad, donde se ve a María, la Virgen María y su Hijo Jesús. ¿Qué tienen en común todas estas obras? Vamos. ¿Quién se anima a responderme? ¿Qué es lo que tienen en común? A ver, aquí ha colocado Miguel Adriano la belleza humana, dice. Sí, es cierto también, pero hay otra cosa más
que tienen en común? El desnudo, también. Son personajes de la religión, correcto, Sheila. Todos son personajes bíblicos. Como dice Sheila, el David que mató a Goliat es un personaje bíblico. Adán es un personaje bíblico. La Virgen María y Jesús y Moisés también son personajes de la Biblia. Entonces, lo que ellos van a pintar o esculpir son personajes de la Biblia, porque son creyentes. Y además porque el Papa, que pertenecía a la familia Médicis, que eran burgueses, los papas, como Julio y León X, financiaban estas obras de arte. No tanto los monarcas, sobre todo la burguesía, ¿ya? Bueno, otra cosa que tienen en común son los desnudos, como ustedes han podido observar. ¿Y por qué representan desnudos? Aquí se ve a la perfección, mira. Porque tratan de expresar la simetría del cuerpo humano. Tratan de expresar las proporciones del cuerpo humano. Admiran la belleza física del ser humano, tanto del hombre como de la mujer. Idealizan al ser humano. ¿Por qué digo que idealizan? Porque, jóvenes, seamos sinceros. ¿Habrá alguno en este aula virtual, alumno que tenga el cuerpo de David? No hay, pues. A menos que seas un atleta profesional. ¿No es cierto? Así sí te puedo creer, pues, ¿no? Un atleta profesional. Pero los seres humanos comunes y corrientes no tenemos, pues, un cuerpo que perfecto, pues. A eso me refiero con que los renacentistas idealizaban al ser humano, de cómo debía ser, pero no lo somos, pues. ¿Me entiendes? Aquí no lo ves, por ejemplo, a David con rollitos, ¿no? A Venus retratada como una mujer desnuda, tampoco la ves con rollitos, ¿no? Nada. Entonces, ellos expresan a sus obras en desnudo, ¿para qué? Para que el ser humano pueda visualizar la simetría, las proporciones del cuerpo humano, la belleza del cuerpo humano, ¿no? Por eso lo expresan así desnudos. Pero me parece que aquí en el David parece que exageró con las proporciones Miguel Ángel. Lo que tuvo que hacer lo chico, lo hizo grande. Y lo que lo tuvo que hacer medianamente grande, lo hizo chiquito. Ya sabes a qué me estoy refiriendo, ¿no? Mira la mano. Y mira sus genitales. La mano es enorme. La mano no es tan grande, pero bueno. Pero mira la mano que tiene. Y los genitales parecen, no sé, una aceituna. Bueno, en fin. Parece que había expresado un poco, parece que se exageró ahí, ¿no? Miguel Ángel. O no sé si se autorretrató aquí con el David Miguel Ángel, en fin. Entonces, ese es el arte, ¿no? De los artistas del Renacimiento, ¿no? Expresan, dice tampoco lo que me hacía David. Bueno, lo digo porque, ¿sabes por qué? Porque ellos también se autorretrataban. Ellos hacían sus autorretratos también. Ahora, no sé si realmente ahí expresó, ¿no? a su cuerpo en el David, pero en fin. Listo, jóvenes. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda acerca del arte del renacentista? Como que vamos resumiendo, ¿ya? Ya vamos resumiendo todo lo que hemos explicado hasta el momento, mira. El humanismo y el renacimiento es un movimiento cultural artístico de renovación cultural en Europa, ¿ya? Y se caracteriza, por dos cosas fundamentales. Son hombres de letras que admiran, son hombres de letras y también son hombres artistas relacionados a las artes plásticas que expresan sus ideas a través de las letras, a través del ensayo histórico, el ensayo político, el ensayo, ¿no? Filosófico, a través de la poesía, a través de la pintura, de la escultura, de la arquitectura, a través del arte, expresan sus ideas. Y no solo sus ideas, sino su admiración a las culturas clásicas de la antigua Roma
y Grecia, pero también expresan su admiración y preocupación por el ser humano. Son de pensamiento antropocentristas. No dejan de lado a Dios, lo dejan en segundo plano, pero le dan prioridad al ser humano. Los seres humanos somos los que hemos inventado las cosas que tenemos en el mundo. Hemos inventado la rueda, el ladrillo, la escritura, hemos domesticado animales. Entonces, si el ser humano ha sido capaz de hacer todo eso, pues habrá que estudiarlo, habrá que, ¿no?, pensar en ellos, ¿no? Bueno, nuevamente con la bulla acá. ¿Qué más? A ver, se originó todo en Italia. ¿Por qué en Italia? Ya creo que les conté, ¿no? Porque en Italia había mucha riqueza, gracias al comercio de aquellas ciudades italianas con el oriente. Y la burguesía italiana actuó como mecenas. Esa burguesía italiana termina apoyando a artistas como Miguel Ángel, como Leonardo. En pocas palabras, Leonardo no hubiese pintado la Mona Lisa ni la Última Cena si no hubiese sido porque una familia mecenas lo contrató y le pagó para que pinte. Igual Miguel Ángel. Miguel Ángel no hubiese pintado, no hubiese esculpido el David si no fuera por los mecenas. Es decir, todas esas obras de arte que han quedado a la posteridad es gracias a los mecenas. Porque si no hubiese sido por los mecenas, Leonardo y Miguel Ángel hubiesen sido artistas talentosos, pero que no hubiesen alcanzado el reconocimiento. ¿Me entienden? Hubiesen sido artistas desperdiciados, desconocidos, pero gracias a los mecenas se dieron a conocer. ¿Te das cuenta? Por eso Italia es considerada como la cuna del humanismo y el Renacimiento, porque había dinero, porque había prosperidad. Porque también hay un legado cultural. Ahí se desarrolló la cultura romana. Y entonces por eso los artistas se inspiran en la antigua Roma, ¿no? ¿Quiénes eran los representantes del humanismo? Los representantes del humanismo son aquellos personajes como Petrarca, Boccaccio, Pico de la Mirandola, Maquiavelo. También tenemos artistas. Los artistas aparecen en Florencia, ¿no? Como por ejemplo aparece Brunelleschi, Donatello, Botticelli, que son los primeros en alcanzar cierto reconocimiento y prestigio, ¿ya? Y luego tenemos a los artistas del Cinquecento, los más famosos, ¿no? Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Aquí hay dos preguntas que los voy a dejar para ver quién me responde primero. Esta es una pregunta planteada por San Marcos. Vamos, ¿cuál sería la clave ahí? Muy bien, es la A, correcto, es la A. Otra pregunta, mira. ¿Cuál sería la clave ahí? Correcto, es la letra B. Es la B. B de Brasil, B de Bolivia, B de Boluarte. A ver, sigamos. Esta es una típica pregunta de eco. Ojo que te están hablando de un arte de la escultura renacentista, no de pintura, sino de escultura. Justo está ahí el David.
¿Cuál sería la clave ahí? Ahí creo que dicen C, otros dicen A. Ronald dice la C. Ya, la A. La respuesta es la letra A. ¿Entienden? Es la letra A. ¿Por qué? Porque también los renacentistas sienten una admiración y valoración por el ser humano. Por eso los representan así, desnudos a los seres humanos, para admirar la belleza humana. La respuesta es la letra A de avión, A de Argentina, A de aprobado. Aquí, mira, otra pregunta que planteó San Marcos acerca del humanismo y el renacimiento. Uy, se me fue la diapositiva. Parece que hay me están boicoteando. Jóvenes, les muestro las preguntas de una vez, ¿ya? Para las preguntas de su material. Voy a me dan unos segunditos, por favor, porque quiero descargar ya las preguntas antes de que termine la clase. A ver aquí. Nada, no encuentro. A ver, un ratito, voy a seguir buscando. Tengo solo las de... Acá está el material, a ver, de Donato. No encuentro el material. No, no lo encuentro, jóvenes. A ver, voy a buscar acá. No, no encuentro. Donato, una consulta. ¿Me enviaste el material? Porque estoy viendo tus correos, pero no ubico el material. Lo envió la coordinadora Yulisa. Ah, Yulisa, a ver, pero me ha Ujú. enviado del feudalismo, no encuentro. A ver, aquí, Yulisa, vamos a ver. Ojalá sea esto. Porque encuentro solo el material del feudalismo, ¿no? Siguen haciendo ruido. Ya lo encontré. Ahora sí lo voy a presentar ya para darle las claves. Ahora sí. A ver. Ya está. Unos segunditos. Aquí está. Lo comparto.
Qué raro que no. A ver. No sale. No sale, qué raro. Ya está. Ahora sí. 5 para las 10. Ahora sí, 5 minutos para darle las claves, ¿ya? Espero que se pueda visualizar las preguntas. Sí se ve, profe. Ya está. Sí Entonces, se ve perfecto. ya, la pregunta 117, la respuesta es... ¿Alguien tiene la respuesta? Una de las condiciones del surgimiento del humanismo y el renacimiento fue... Te están preguntando por qué apareció el humanismo. Aquí sería la letra De A. profesor. El espíritu crítico de los intelectuales escolásticos. No, la escolástica era de la Edad Media. Ah, Es la A, correcto, muy bien, la letra A. La 118 dice el incremento de la población. Ah, no, esto tiene que ver con la Edad Media. Bueno, aquí la clave es casa. La 119. El humanismo y el renacimiento fueron expresiones culturales de la burguesía italiana, las cuales se caracterizaron por tener en común. ¿Cuál es la clave aquí? La letra B. Muy bien, B. 119B. La 120. Uy, este también es de la Edad Media. A ver, pero igual te voy a dar las claves, ¿ya? Beso también es la clave. La 121. En Europa, en los siglos XV y XVI, se produjo una profunda transformación de la vida intelectual y cultural. Este periodo se conoce con el nombre de... ¿Clave aquí cuál es? Renacimiento. Correcto. Dedo, Renacimiento. 122. Uy, tiene que ver con la Edad Media también esto. Dedo. ¿Ya? Dedo. 123. Movimiento cultural, artístico, literario que comenzó en la Edad Moderna, inspirado en la Antigüedad Clásica, se denomina... Renacimiento. Correcto, también es Renacimiento. C. 123, casa. La 122 es dedo. Ahora la 124. El Renacimiento, movimiento de renovación cultural de las sociedades europeas entre los siglos XIV y XVI, tuvo como elemento común. Aquí la clave es la letra ah, avión, correcto. ah. 124, avión. La 125 indica la relación incorrecta. Boccaccio sí escribió Decameron. Ariosto no escribió Cantos a Laura. Aquí La dice B, Mero. profe. Claro, es la B, pues, ¿no? Porque acá dice Mero, debe ser Moro. Moro escribió Utopía, Tomás Moro, ¿ya? A ver, un ratito. Voy a borrar esto, ¿eh? La Divina Comedia. Y voy a colocar la B. Ya está. La 126. También tiene que ver con la Edad Media. ¿Por qué han puesto preguntas de la Edad Media? Los gremios agruparon diversos, señalen la característica correcta sobre la organización interna de los gremios. Casa. Listo, casa. Jóvenes, muchas gracias por su tiempo. Son las 10 en punto ya. En este momento voy a colocar las diapositivas del feudalismo, semana 20, y también las diapositivas de ahora, ¿ya? ¿Para qué? Para que ustedes ya lo puedan revisar en las tardes o cuando tengan tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Donato. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Gracias por la clase. Hasta luego, profesor. Gracias. Cuídense bastante. Chao, chao. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Bye. Chao.